Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, gracias por estar con nosotros en una emisión más del consultorio, que los invitamos para que también, además de escucharnos aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, también puedas checarla a través de lo que es YouTube en Diario de Morelos 1. Así nos encuentras a través de YouTube, Diario de Morelos 1, y ahí buscas en el playlist Consultorio de Miguel y te van a aparecer todos los consultorios que hemos tenido durante este 2024. Recuerda que estamos a través también del 777-499-1991 para preguntas y dudas a través del 777-499-1991. Pues seguimos en Noviembre Azul y seguimos hablando, por supuesto, también de temas que tienen que ver con la salud masculina y, por supuesto, uno de los temas importantes que hay que tocar es el que vamos a estar hablando el día de hoy, el cáncer colorectal. Y por eso está con nosotros el doctor Robles Sandoval, Sergio David Robles Sandoval, cirujano general y oncológica, médico cirujano con especialidad en cirugía general, también especialidad oncología quirúrgica y también acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y sobre todo para hablar de un tema importante como lo es el cáncer colorectal. Sabemos que uno de los cánceres pues, más importantes o que más destacan o que padece la población es el cáncer de mama. Sin embargo, también hay otro tipo de cáncer como este que vamos a hablar el día de hoy y me gustaría que nos acompañara precisamente para compartir información vital que debemos de saber del cáncer colorectal. Y empezaríamos precisamente con eso, doctor. ¿Qué es el cáncer colorectal? Bueno, inicialmente el cáncer es un trastorno que se produce por una alteración en la proliferación de las células. En este caso, el cáncer colorectal sería la neoplasia que se encarga o que se genera a partir de las células de este segmento del intestino que es el colon y el recto. ¿Okay? ¿Cuáles serían los factores que lo causan? Hay una diversidad de factores, sí se tiene conocimiento acerca de una cierta relación con antecedentes familiares, pero también existe una gran carga de factores externos, sobre todo la alimentación. Obviamente muy importante, una alimentación que esté rica en grasas, en carnes rojas, va a incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. Normalmente nosotros cuando estudiamos medicina nos dan la anatomía del intestino, que se viene distribuida por 4 capas, que es la mucosa, que es la parte más superficial, viene después la submucosa, la muscular y la serosa. Anatómicamente eso es lo que nos refieren. Pero en la cuestión funcional vamos a tener otras 2 capas, que sería el moco, que es producido por estas células que nos van a dar cierto beneficio, protección, sustrato para las bacterias, que anteriormente se llamaba la flora intestinal y que actualmente se llama la microbiota intestinal, y que esa es la otra línea que se está incrementando en el estudio de las enfermedades, no específicamente el cáncer. Y se ha visto que hay una relación muy importante en estas alteraciones de la microbiota, que se denominaría disbiosis, en la cual va a favorecer una inflamación crónica de bajo grado que predispone a cierto riesgo de neoplasias, de enfermedades crónico-degenerativas, trastornos neurodegenerativos. Entonces sí se está tomando mucha relevancia en ese sentido. Entonces en el caso específico de cáncer colorectal, pues sí se han asociado ya diferentes bacterias que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Además, de ahí la importancia, porque hemos escuchado, disculpe que lo interrumpa, doctor, mucho este tema microbiota intestinal, y antes no lo escuchábamos, y tiene que ver también, o tiene todo que ver precisamente con la forma en la que nos alimentamos, el tipo también de probióticos tal vez que le podemos dar a nuestra microbiota para que esté pues bien, ¿no? Y me gustaría ahondar un poquito más en esto porque efectivamente creo que los mexicanos, por excelencia, cultura, educación, comida, gastronomía, somos personas que consumimos altos contenidos de grasa y grasa no saludable. Así es, vamos a ponernos en definición. Prebiótico se le llama al sustrato, al que alimenta habitualmente, que es la fibra no soluble. Los probióticos son los microorganismos, que aquí vamos a englobar virus, bacterias, hongos, esporas, protozoos, arqueas, que es el componente del microorganismo. Luego surge el posbiótico, que es el metabolito,
que es esa interacción que tiene de la fermentación del microorganismo o del probiótico con el prebiótico. Y de ahí este metabolito que se denomina metaboloma es el que sirve como un suplemento, el que trae ya ciertas sustancias que van a ayudar a nuestro organismo. Okay. A nivel intestinal se despierta mucho una respuesta inmunológica que viene de 4 tipos. TH1 que se especifica sobre bacterias, virus, hongos. TH2 que se va hacia parásitos, que son estructuras más grandes, los helmintos, donde las células de defensa no van a poder destruirlas directamente y liberan sustancias como es la histamina, y que eso nos genera factores alergénicos. Okay. Esa histamina es para tratar de sacar y erradicar ese parásito. Después viene una que es la TH17, que es la que puede irse hacia las primeras 2 o favorecer la expresión de la T reguladora. Estas 3 vías son vías inflamatorias que liberan citoquinas, que favorecen a que haya una mayor permeabilidad intestinal. Okay. Y que aquí puedan los mismos microorganismos y estos metabolitos anómalos introducirse al cuerpo y generar esa inflamación. Y la cuarta, que sería la T reguladora, que es la que genera una respuesta inmunológica tolerante, antiinflamatoria, y que esa es la que deberíamos de buscar con una buena microbiota y una buena alimentación. ¿Cómo podremos llamar una buena alimentación precisamente para mejorar esta parte? ¿Y hay alguna edad, por supuesto, en la que debemos de comer mucho mejor? Yo digo que todo el tiempo, pero hay una edad en la que también estamos más propensos al cáncer colorectal o los primeros síntomas o señales. Sí, la alimentación es básica desde el nacimiento. Si bien a nivel del nacimiento tenemos la lactancia específicamente los primeros meses de vida, posteriormente el llevar una dieta equilibrada, y de ahí de los diferentes tipos de dieta que hay, la dieta mediterránea es la que más se va orillando a ser la de tendencia a los pacientes oncológicos. Es una dieta que es alta en verduras, tiene cierta cantidad de frutas, tiene semillas, tiene aceite de olivo, tiene carnes blancas o azules, que serían los peces grasos, como sería el salmón, ¿no? Que son ricos en omega 3. Viene la carne blanca, que puede ser estos peces blancos, o las carnes de aves, puede ser huevo, baja cantidad de alcohol. De hecho, en la pirámide de la dieta mediterránea, la base es agua, tener un buen estilo de vida saludable, hacer actividad, y ya después vienen los diferentes tipos de alimentos. Wow. A diferencia de lo que se tenía antes, el uso de los cereales. Sí. Desafortunadamente los cereales sí llegan a tener ciertas proteínas de difícil digestión, como sería el gluten, y que van a generar un aspecto de esa inflamación. ¿No? Entonces sí, ya la tendencia es menos ese tipo de cereales. ¿Qué tipo de cereales podrían ser estos, doctor? Porque de repente pues vemos alguna información a través de internet, y hoy somos muy propensos a eso. Estamos invadidos de información, y de repente vemos que algunos cereales dicen que son muy buenos, pero de repente llega alguien más y dice que no. Nos gustaría que nos compartiera cuáles son estos los saludables o ideales. Serían los cereales integrales, los granos enteros, no más la fracción de un grupo de cereal. Uno de ellos, el trigo sarraceno. O sea, cereales que vienen íntegros, que vienen completo, no nada más una parte. Y de ahí, pues, todo lo que sea procesado, tratar de eliminarlo, porque desafortunadamente se refiere en el aspecto nutricional que por más de 4 componentes que tenga un alimento, ese ya es altamente procesado. Y desafortunadamente sus conservadores y demás son los que llegan a generar, ya sea directamente la alteración, o en cierto sentido hay algo que se llaman disruptores endocrinos, que van a afectar el funcionamiento de algunos receptores, y que eso puede orientarnos a generar este tipo de neoplasias, ¿no? O de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Doctor, hablando de antecedentes familiares, ¿aumentan el riesgo de padecer cáncer colorectal? Sí, hay algunos síndromes hereditarios o genéticos que llegan a incrementar el riesgo de padecer enfermedad colorectal.
como podría ser enfermedades polipósicas o que generan la formación de pólipos, que son crecimientos dentro de la luz del intestino, como pudiera ser la poliposis adenomatosa familiar, que desafortunadamente en el aspecto genético tiene una penetrancia alta, es dominante, 100% de quien tiene ese gen va a padecer la enfermedad, y que desafortunadamente a los 40 años esa persona va a desarrollar el cáncer de colon, ¿no? Existen otros tipos de síndromes genéticos que también se han estado asociando, como Peutz-Jeghers, como puede ser Turcot, puede ser Gardner, que también se favorece por alguna mutación específica ese incremento del riesgo de presentar la enfermedad. Y si hablamos de prevención y detección temprana, ¿cuáles podrían ser las señales de alerta o los primeros síntomas que no debemos de ignorar? Hay que considerar que el colon es una estructura tubular que aproximadamente mide entre 1.5 a 2 metros. La primera parte es una parte más ancha y la parte distal es una parte más delgada. Entonces los síntomas van a depender de la zona donde se presenta la enfermedad. Okay. Si tenemos que el cáncer se va a presentar en el ciego, que es la parte más gruesa, la primera del colon, pues vamos a tener que es una paciente que empieza con debilidad, fatiga, palidez, anemia, y que en ocasiones no identificamos un sitio o el paciente no nos refiere un sitio donde está presentando el sangrado. En ese caso, una de las pruebas que se ha utilizado es la de sangre oculta en heces o guayaco, en la cual lo que se busca es identificar si hay sangre en la evacuación, que a simple vista no se tenga. Hay otra prueba que es más sensible, que se denomina FIT o inmunoquímica fecal, en la cual no se necesita una preparación en particular, porque la sangre oculta en heces, si el paciente está ingiriendo hierro, comió carne, puede salir alterada. Pero en este FIT sí no necesitamos una preparación en específico. Y una vez teniendo esa prueba que sale positiva, ahí el siguiente paso es ir a la colonoscopía. En el caso del segmento que está más delgado, el colon descendente o del sigmoides o del recto, ahí vamos a percibir un adelgazamiento de las heces, que el paciente nos está refiriendo cierto estreñimiento, que se está asentando, que hace el baño y se queda con ganas de seguir haciendo. Ahí sí podemos ver más rastros de sangre, que tiene dolor, un cólico que le da con la sensación de evacuar. Este tipo de cosas, si no le ponemos atención, ¿en qué puede derivar? Porque muchas veces somos es porque comí algo mal, o por situaciones distintas que queremos pues añadirle a algo que más bien ya está llegando las señales y síntomas, pero nosotros les damos otro significado o las ignoramos. ¿En qué puede desencadenar si no tratamos a tiempo este tipo de síntomas? Desafortunadamente, pues se está dejando un curso natural de la enfermedad a que vaya progresando, y eso hace que el diagnóstico se retrase y que desafortunadamente, o ya sea que se termina por cerrar el intestino y el paciente se ocluye y tiene que correr a urgencias porque se la pasa vomitando, está todo distendido, con mucho dolor, y pues hay que operarlo de urgencias porque pues el tumor ya cerró esa parte, o se llegan a perforar, o llegan a tener un sangrado muy importante, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente son señales que van retrasando el diagnóstico. Como pueden conseguir algún fármaco de libre venta, pues mejoró tantito y ya de ahí pues lo deja pasar, ¿no? Es lo que se hace regularmente, automedicarse, ¿no? Se habla que la automedicación, por supuesto, que no es recomendable, siempre hay que acudir con un médico. ¿Quién sería el especialista en este tipo de casos si ya estamos viendo los síntomas, doctor? Pues al tener los síntomas, pues lo primero recurren hacia el gastroenterólogo, el coloproctólogo, el médico internista, aunque un buen médico general pudiera hacer una buena identificación, poder solicitar la prueba de sangre oculta en heces o el FIT, y si sale positiva, derivarla a hacer el estudio y ya con ese enfoque al oncólogo.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en el consultorio de Miguel aquí en la 99 y regresamos con algunas de las preguntas que ya nos están haciendo llegar a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-499-1991. Doctor, también nos gustaría que nos diera sus datos de contacto para alguna consulta que alguien quiera realizar con usted. Recuerden, es el doctor Sergio David Robles Sandoval, cirujano general y oncológica, que está con nosotros hablando de cáncer colorectal aquí en el consultorio de Miguel. Pausa y regresamos. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este día y seguimos hablando de cáncer colorectal. Está con nosotros el doctor Sergio David Robles Sandoval, cirujano general y oncológica, y también pues ahorita vamos a dar sus datos para que ustedes puedan también realizar alguna consulta con él si tienen alguna duda, y por supuesto si a lo mejor tienen algunos de estos síntomas y no los han tratado, de estas señales que estamos hablando, pues sería importante que accionaran. Recuerden que una parte importante del consultorio de Miguel es siempre la prevención, es parte del propósito de este consultorio, donde estamos hablando de enfermedades que se presentan y que muchas veces ignoramos, y pues hay una prevalencia importante actualmente en este tipo de padecimientos. Y es precisamente, doctor, regresar a preguntarle qué tan frecuente es actualmente el cáncer colorectal. Dentro del diagnóstico de cáncer, a nivel mundial, hablamos que en cáncer gastrointestinal es la primera causa de frecuencia y de mortalidad. En México, desafortunadamente, también es la primera causa de cáncer a nivel nacional por las cifras recientes que se tienen descritas, por arriba ya de cáncer de mama y por arriba de cáncer de próstata. ¿En serio es esto? Entonces, ya recientemente estamos con una patología altamente mortal, ¿no? También la cuestión de frecuencia, el último comunicado del INEGI pone del lado de los hombres en el rango de 30 a 59 como la principal causa de cáncer. Okay. En el caso de las mujeres lo pone en el cuarto lugar, y ya después de los 60 años, afortunadamente baja hasta el tercer lugar de causas de cáncer en el hombre, al igual que en la mujer se queda en el tercer lugar. Entonces, sí es una neoplasia frecuente, muy frecuente, y desafortunadamente su letalidad por un retraso en el diagnóstico sigue siendo muy, muy alta, ¿no? ¿Por qué ha avanzado tanto, pues, o ha sido ya tan frecuente precisamente, o es tan frecuente este tipo de cáncer? Pues hay que recordar que uno de los factores importantes es la alimentación. La otra también, hay que pagar factura por vivir más tiempo, ¿no? Estamos más expuestos. Cuando nosotros nos alimentamos, pues estamos expuestos a lo que estamos ingiriendo. Claro. Y de ahí parte de lo que hablábamos hace rato sobre los tipos de respuestas que se tienen a nivel intestinal, pues el hecho de una dieta de este tipo inflamatoria, de baja en fibra, alta en comidas procesadas, cero verduras, rápidas, ¿no? Cero verduras, desafortunadamente, no más harinas. Entonces todo eso va a generar lo que sería la disbiosis, que existan una mayor cantidad de bacterias o de microorganismos anómalos que generan una inflamación, una permeabilidad del intestino, y pues que tenemos una cartera de medicamentos de libre compra. Venta. Y con eso pues vamos manejando de forma sintomática sin buscar verdaderamente cuál es la causa, ¿no? A partir de esto, doctor, me gustaría que nos compartiera a qué edad es recomendable comenzar a realizar estudios de detección como parte de rutina. De una población general, sin factores de riesgo, se recomienda que a partir de los 45 años se empiece a realizar los estudios de tamizaje. Un estudio de tamizaje, ¿qué quiere decir? Que la persona está sana, no tiene síntomas, y que se va a realizar una serie de estudios para detectar si hay alguna alteración. Si la persona ya tiene síntomas, entonces, aunque sea el mismo estudio, ya se considera un estudio diagnóstico, porque ya vamos a buscar una causa. Ahí está la diferencia entre estudios de tamizaje y de diagnóstico. Entonces, lo importante sería que realizáramos esa pesquisa, ese tamizaje, porque tendríamos a las personas sanas, que si detectamos la enfermedad la encontraríamos en una etapa temprana, con una alta posibilidad de curación. Si tenemos pacientes o personas que tienen ya un riesgo mayor por tener antecedentes familiares de estos síndromes que
que decíamos relacionados al cáncer colorectal, se sugiere empezar a partir de los 40 o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar, en el cual realizaríamos inicialmente la sangre oculta en heces o el FIT, y si estos salen positivos, realizar la colonoscopia. ¿Y los estudios recomendables de tamizaje cuáles serían? Sería la sangre oculta en heces o la inmunoquímica fecal, que esa nos da más información y tiene menos rango de error porque no necesita una preparación o no hay un error por una mala preparación para la prueba. Y esto obviamente lo hacemos en laboratorios, pero también con una interpretación de nuestro médico o un médico que sería aquí especialista. Sí, aquí el procedimiento lo hace el laboratorio, se envía ya el resultado y como te decía, puede ser desde el médico general el que pueda analizar y determinar si hay positividad a esa prueba, ya sea el gastroenterólogo, el coloproctólogo, el médico internista. Me han tocado también los geriatras que le llegan a los pacientes ya adultos mayores que están con debilidad, están con anemia. Una de las causas principales de dar datos de falla cardíaca sin tener problema en el corazón es la anemia. Entonces llegan, los empiezan a estudiar, detectan que hay una sangre oculta positiva, es un FIT positivo y le realizan su colonoscopia. Y ya una vez teniendo ese resultado, ya nos los derivan para poder completar la etapificación y dar el tratamiento. Hemos hablado de la alimentación, que es súper importante para prevenir este tipo de cáncer, pero ¿hay algún factor en la dieta que pueda ayudarnos a prevenir? O sea, que nos digan, tenemos que consumir más este tipo de alimentos, ya nos decía algunos de ellos, o el estilo de vida, porque también hemos hablado no hemos hablado de ejercicio, pero eso también contribuye a prevenir el cáncer. Sí, la actividad física es importante y no nada más para el cáncer, sino para una cartera importante de enfermedades. Sí. El ejercicio es una clave. De hecho, se recomienda que si lo podemos medir en pasos, 10,000 pasos al día sería lo ideal. En pacientes oncológicos son 12,500 pasos. Habitualmente nos hacen referencia acerca de hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces, sí es muy importante la actividad física, evitar el sedentarismo. Dentro de otros factores hay que evitar el tabaquismo, el alcoholismo, porque también incrementan entre un 20-30% el riesgo de padecer específicamente cáncer colorectal. El mantener controlada la diabetes, la obesidad, por sí misma la obesidad también está como en un 20% de riesgo de generar cáncer de colon. Entonces sí es muy importante el estilo de vida de la persona, el estar activo, el realizar una buena alimentación. Hacemos referencia a un consumo alto de fibra de tipo vegetal, el eliminar carnes rojas, eliminar comidas muy procesadas, fritas. Entonces eso nos puede ayudar a disminuir de forma importante el riesgo de padecer el cáncer de colon. Muy bien, doctor. ¿Nos podría compartir cómo influyen tal vez enfermedades como la colitis ulcerosa o el síndrome de intestino irritable en el riesgo de desarrollar cáncer de colon? Sí, existen dos patologías que se denominarían como una inflamación o una colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Por tener un estado inflamatorio crónico, sí incrementan el riesgo de padecer el cáncer de colon. De hecho, el CUSI es una de las patologías que llegan a generar una inflamación muy importante, sangrados, que llevan en ocasiones al paciente a cirugías de urgencia, porque va generándose como una fibrosis de todo el intestino por un estado inflamatorio importante, que ese es el condicionante a que se generen esos cambios hacia la malignidad. Y por otra parte, lo que sería el colon irritable, que actualmente pues es una enfermedad que se diagnostica por descarte, o sea, ya hicimos varios estudios y no se le encontró la causa, y pues es un órgano de choque que está generando esa inflamación, esos eventos de diarrea, de estreñimiento, que pueden ser mixtos o específicamente uno de los dos. Pero actualmente, con esto que hablábamos sobre la microbiota, esta disbiosis que se genera, esta inflamación crónica de bajo grado, puede ser parte de este componente que le llegan a llamar la disbiosis, que puede llamarse
el SIBO, que puede llamarse el SIFO, dependiendo de la causa, si son bacterias, si son hongos. Okay. Pero también hay que recordar que existe una interacción en lo que es el intestino con el cerebro. De hecho, se llama eje intestino-cerebro. Y hablábamos hace rato sobre el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas por un proceso de permeabilidad intestinal. Okay. Entonces, es muy frecuente que las personas cuando se estresan o les da síntoma de gastritis o de colitis por esta interacción, esta inflamación o neuroinflamación, y los tiene como órganos de choque. Entonces, sí está relacionado, más que nada por esta disbiosis, esa interacción que pudiera tener, no como un factor directo de desarrollar la neoplasia, pero que sí es un componente de que nos está dando una señal de que está pasando algo a nivel intestinal, que si lo dejamos pasar puede condicionar a que evolucione hacia una neoplasia. Uf, qué interesante esto. Por ahí había también leído o escuchado algo al respecto, que precisamente el intestino, la parte del aparato digestivo, es como el segundo cerebro de nuestro cuerpo y que está súper conectado precisamente, ¿no? Como lo comenta ahorita. Y hablando de eso, pues tenemos mucho estrés. Actualmente vivimos en una situación como esta. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que como especialista nos podría dar para pues tratar de ya no vivir tanto en esto? Sabemos que el mismo ritmo de la vida, la tecnología, el bombardeo de información nos hace inclusive estresarnos, y de repente vemos algo de información que tiene que ver precisamente con el cáncer de colon y ni siquiera nos damos la oportunidad de investigar o preguntarle a un profesional, y nos estamos estresando antes de saber si lo padecemos o podríamos tenerlo. Sí, Miguel. Como tú lo decías, esta interacción del segundo cerebro, de hecho, por ahí sugieren que hasta hay más neuronas a nivel del intestino de lo que llegamos a tener a nivel cerebral por esa interacción que se tiene. Y pues bueno, el estrés, yo creo que todos desafortunadamente estamos expuestos a él, al estilo de vida, al ajetreado que se tiene, pero sí hay que llevar a cabo ciertas formas de relajación, yoga, que nos pueden ayudar a ir disminuyendo este componente del estrés, que al final de cuentas, cuando tú te enfocas a una medicina integrativa, son componentes importantes para el acompañamiento y para complementar el tratamiento de estas enfermedades. De hecho, ya existen algunas clínicas a nivel internacional de hospitales renombrados, como puede ser la Clínica Mayo, como puede ser el Memorial, que ya hablan del concepto de la oncología integrativa, en el cual es un complemento, es un ayudante al tratamiento convencional, que es la cirugía, la radio y la quimio, y eso nos ayuda a poder disminuir toxicidades, que nos puede ayudar a mejorar la respuesta de las patologías. Y aquí vienen esos conceptos de la meditación, del yoga, de la buena alimentación. Entonces, sí hay que desconectarnos de la tecnología, es importante. De hecho, en un programa de que son las zonas azules, parte de los componentes de estas poblaciones, pues esa interacción con el medio ambiente. Cierto. Por eso la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, la parte inferior, la base de eso es esa interacción con la naturaleza, la comunicación con la familia, el regresar a hacer lo que anteriormente hacían nuestros abuelos, y comunicarse, interactuar, salir al medio ambiente, porque eso también nos está llevando a tener un contacto con la microbiota y favorecer cierto equilibrio. Qué importante eso que nos dice, porque había visto un documental hablando de las zonas azules, y creo que están en Europa y también en Asia. No recuerdo en qué parte también de América están, pero es precisamente este estilo de vida que por supuesto nada tiene que ver con la tecnología, sino como vivíamos antes, como bien lo menciona, y sobre todo el contacto con la naturaleza. Eso es importantísimo y de verdad que sí ayuda. Yo se los digo porque practico el hike, como lo saben, cada fin de semana, y sí a final de cuentas logras como un balance, equilibrio, o desconectarte de todo lo que a lo mejor en la semana puedes tener y que puede estresarte, porque llega a estresarte por situaciones pues que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Entonces creo que es una muy buena recomendación. Y regresando al tema de tratamientos, ¿qué opciones de tratamiento existen, doctor, para el cáncer colorectal dependiendo de la etapa? Pues ahora sí que tenemos lo primero, la cirugía, que idealmente para las etapas tempranas puede ser el único tratamiento que se requiere, sobre todo en la enfermedad que está en etapa 1 y en etapa 2,
nos pueden hacer un control de la enfermedad adecuado. Se complementa con la quimioterapia. Radiación solamente para segmentos que son fijos, como sería el recto, que prácticamente sería la quimio y la cirugía. Y hablando de quimio, es englobar a medicamentos, a un tratamiento sistémico. No nada más que sea un tratamiento citotóxico, porque cuando a un paciente le dices quimioterapia, luego lo dicen, se me va a caer el cabello, voy a estar vomitando con diarrea y tumbado. Actualmente ya hay terapias dirigidas, en las cuales se realiza el diagnóstico de la enfermedad, se identifica si hay alguna mutación en específica y si hay algún medicamento ya actualmente para esos tipos de mutaciones, se hace una terapia blanca, una terapia dirigida. También se han utilizado terapias antiangiogénicas, que es disminuir ese estímulo que generan las células tumorales para favorecer la formación de nuevos vasos. Entonces también son estrategias que han ayudado a controlar la enfermedad. Pero inicialmente la cirugía, ya sea con un enfoque curativo o como un enfoque paliativo, decíamos, cuando llega el paciente obstruido o que llega con alguna perforación o sangrado, pues lo primero que necesitamos es tener un paciente vivo. Entonces, aunque no sea un enfoque curativo, aunque pueda quedar enfermedad por metástasis en el pulmón, en el hígado, lo primero es quitar la urgencia y que pueda irse a tratamiento sistémico, y si de ahí se estabiliza la enfermedad, se controla, y si llegara a quedar cierta persistencia, pudiéramos hacer un complemento quirúrgico con una metastasectomía o con algún tipo de tratamiento ya complementario o ablativo, como pudiera ser la crioterapia. Podemos decir que ya no son tan invasivos los procedimientos, ¿o sí? Porque nos preguntan esto, ¿qué tan invasivos son los procedimientos quirúrgicos actuales? Si bien cuando hacemos una cirugía programada, de hecho el abordaje sí se puede hacer por mínima invasión, ya sea de acuerdo a la accesibilidad o al instituto en el que se tenga, se puede hacer con cirugía laparoscópica o en la actualidad la cirugía robótica. Desafortunadamente no tenemos toda esa tecnología en todas las instituciones, ya sea ni públicas ni privadas, y pues recurrimos a lo convencional, a la cirugía abierta, ¿no? Que de ahí pues la extensión es solamente la cuestión de la piel, porque adentro es el mismo procedimiento que se realizaría, ya sea abierto, ya sea laparoscópico, ya sea robótico, ¿no? Entonces, si se cuenta con la tecnología para poder realizar el procedimiento, sí se puede realizar. Perfecto, doctor. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en el consultorio de Miguel. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus preguntas a través del 777-499-1991. Estamos hablando con el doctor Sergio David Robles Sandoval, cirujano general y oncológica, que está aquí con nosotros el día de hoy, hablando de cáncer de colon, cáncer colorectal. Si tienen algunas preguntas ya lo saben, y recuerden que también pueden ver el video de todo el consultorio completo, a través del canal de YouTube de Diario de Morelos 1. Ahí van a buscar el playlist del consultorio de Miguel y van a ver este consultorio, así como otros más. Este se sube los fines de semana, así que para que estén ustedes pendientes y puedan verlo también a través de YouTube. Vamos a la pausa y regresamos ya con el bloque final aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya llegando a la parte final el día de hoy en el consultorio, hablando de cáncer de colon, cáncer colorectal. Recuerden, estamos con el doctor Sergio Robles Sandoval, cirugía oncológica, que por cierto ustedes lo pueden contactar a través del siguiente teléfono: 777-301-6123, 777-301-6123, y también está ubicado en Puebla número 3, en la colonia Ricardo Flores Magón, segunda sección de Cuernavaca, para que ustedes puedan agendar también lo que es una cita, también al Centro Médico del Ángel, en la colonia Guadalupe Victoria, allá en Cuautla, al 735-194, si es correcto, 735-194-4474. Si tienen alguna duda, ustedes háganme llegar a través del WhatsApp pues la duda, y yo les paso los datos de contacto del doctor. Doctor, pues ya casi en la parte final del consultorio del día de hoy, hablemos ahora de recuperación y seguimiento que se debe de dar después de una cirugía de cáncer colorectal. ¿Cuánto tiempo suele durar la recuperación? Bueno, aquí hay que considerar el tipo de abordaje. Si bien el beneficio que hemos tenido con la cirugía de mínima invasión es tener una recuperación más rápida, ya que la convencional pues sí es una incisión más grande, hay separación de mayor tejido, y el proceso de cicatrización pues también va a ser más complejo. Habitualmente una cicatriz
la consideramos hasta unos 3 meses para que tener una buena cicatrización y disminuir el riesgo de padecer alguna hernia, ¿no? Hablando de la posibilidad de hacer una cirugía resectiva y que en ese mismo momento se realiza la unión del intestino, ¿no? La anastomosis. En las cirugías de urgencia, aquí desafortunadamente, en algunos casos tenemos que terminar con una colostomía, que sería la derivación, el sacar un segmento del intestino a través de la pared abdominal para poder estar haciendo el control de las evacuaciones, considerando que el intestino no estaba preparado, y el riesgo de perforación o que no se cicatrice adecuadamente la anastomosis sea mayor y que tengamos que reintervenir al paciente por alguna peritonitis. Ahí pues es el que va a tener que estarse adaptando al uso de este estoma. Ya hay algunas bolsas específicas que pueden ayudar a disminuir el malestar, el mal olor, traer algunos filtros, y pues es apegarse a hacer el cuidado de la piel y el cambio recurrente, ¿no? Entonces, aproximadamente una cirugía convencional sería unos 3 meses para tener una buena cicatrización y que puede empezar a hacer actividades que estaba haciendo regularmente. Muy bien, doctor. ¿Y cambios en el estilo de vida que se recomienda después de lo que es el tratamiento? Porque muchas veces ya nos sentimos bien, sentimos que estamos nuevamente casi como nuevos y volvemos a nuestros hábitos que traíamos. ¿Cuáles serían aquí los cambios de estilo de vida que se recomiendan? Como lo comentábamos anteriormente, en la cuestión de factores de riesgo, la dieta es uno de los pilares importantes para rehabilitar a este tipo de pacientes, y pues yo creo que a todas las personas, ¿no? El tener una buena alimentación, el tener esta dieta mediterránea o alta en verduras, en semillas, en carnes blancas o azules, disminuir estos alimentos procesados, comidas fritas, sería una pieza muy importante. Por otra parte, el ejercicio, decíamos, un paciente oncológico, lo ideal es mantener una actividad física de 12.500 pasos al día, que prácticamente son como unos 5 kilómetros y medio más o menos, que hay que estar realizando para mantenerse activo, para tener un sistema inmunológico adecuado. Suplementación con vitamina A, vitamina D. En los casos de prevención, se ha estudiado y se han descrito ya muchos artículos sobre la quimioprevención, que sería utilizar algún medicamento con la finalidad de disminuir la presentación del cáncer de colon, y se ha recomendado el uso de aspirina, de celecoxib, como algunos de los medicamentos que son antiinflamatorios, que puede ayudarnos en este tipo de inflamación crónica. Pero si nos enfocamos en la cuestión de la microbiota, pues también aquí ese uso crónico de estos AINES o de estos antiinflamatorios pudiera generar cierta repercusión. Entonces, algo muy importante sería el tener una microbiota de forma adecuada, no estar con disbiosis. Si tenemos algunos datos de distensión, inflamación, reflujo, pues acudir a una valoración adecuada y una adecuada prescripción por el médico especialista. A partir de esto que nos dice de tener una microbiota pues sana, ¿cuáles serían las recomendaciones? O sea, ¿con quién tendríamos que ir para que nos haga un tamizaje de cómo está nuestra microbiota? Y yo sé que hablamos de la buena alimentación, pero ahí tendría que ir acompañado también tal vez de un nutriólogo, o cómo serían las recomendaciones, porque es súper importante. Sí, ya hay nutriólogos oncólogos, nutriólogos generales que tienen ya mucho conocimiento. De hecho, la Facultad de Nutrición de aquí del estado, mes con mes tienen congresos sobre la nutrición, que es importante para los médicos y los profesionales de la salud, que pueden apoyarse en la nutrición, porque dan muchos temas importantes, no nada más lo que es oncológico, sino van abordando diferentes tipos de temas donde orientan hacia el tipo de alimentación. Idealmente sí sería poder conocer qué tipo de bacterias son las que tenemos. Desafortunadamente, el enfoque o el estudio ideal, que sería una secuenciación masiva, pues es muy difícil, caro, y no se realiza de forma directa, ¿no? Aquí a nivel estatal. Habitualmente esa secuenciación la ocupamos en pacientes oncológicos para ver las alteraciones genéticas o moleculares que tiene el tumor,
pero te salen entre 5 o 7 mil dólares el realizar una prueba de esas, ¿no? Pero sí hay algunos estudios en los cuales te puede orientar hacia el tipo de microbiota que se está teniendo. Hay algunos tests que ya se venden hasta en algunos laboratorios o que ya se venden hasta en línea, donde nos pueden orientar hacia qué actividad es la que se está presentando. Yo, por ejemplo, en mi consultorio llego a ocupar uno que se llama de epigenética, que es EpicSlide, en el cual se toma 5 folículos del cuero cabelludo y nos da una información sobre toxicidad, sobre si hay deficiencia de algún mineral, aminoácido, de alguna proteína, pero también nos da una orientación sobre el estado del microbioma, si está alterada la señal del virus, si está de los hongos, de los parásitos, de las bacterias. Y aquí lo importante es de que te da ciertos parámetros nutricionales que deberían utilizarse durante los siguientes 90 días, que en el uso de probióticos, prebióticos, metabióticos, simbióticos y toda esta variedad es lo mínimo necesario que debemos de tener. Un uso de 3 meses. Entonces, este estudio pues nos ayuda a que nos dice si tienes un problema de señalización viral, te da el tipo de alimentos que te pueden ayudar a favorecer naturalmente esa señalización y poder equilibrar tu microbiota. ¿Ese test lo podemos hacer en consulta con usted? Sí, así es. Oigan, súper importante, voy a ser el primero en aplicarlo, porque la verdad es que es una cosa que me llama mucho la atención y estoy consciente con el nutriólogo que actualmente tengo, que desde que empecé precisamente con él, me habló siempre de la microbiota y de lo importante que es tenerla sana o lo mejor que podemos tenerla, ¿no? Y sí se notan los cambios en el cuerpo, se nota el cambio en la energía, no estar inflamado, en la digestión, hay muchos beneficios. Así que, nuevamente, ¿cuál es este test que nos acaba de compartir, doctor? Es un test de epigenética, que el nombre comercial es EpicSlide. Ok, perfecto, pues acudiremos con usted. Nuevamente les voy a dar los datos para que ustedes también tomen en cuenta esto. Es el doctor Sergio Robles Sandoval, cirugía oncológica, consultorio Puebla número 3, Colonia Ricardo Flores Magón. El teléfono 777-301-6123. 777-301-6123. Doctor, ya casi para terminar, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones o consejos que daría a las personas que tienen o que más bien que temen someterse a estudios como una colonoscopía? Que bueno, sabemos que somos miedosos, nos da pena, nos da miedo las agujas, nos da miedo todo. De repente hablamos de un consultorio y decimos, ¡ay! O un hospital, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Sí, desafortunadamente el miedo a lo desconocido o que nos digan que tenemos algo malo, yo creo que sí. No queremos saber, vivimos muchos tal vez hasta con enfermedades, hasta que ya de plano tenemos que ir a urgencias. Sí, así es. Entonces aquí de lo que hablábamos anteriormente del tamizaje es, ahorita que estamos sanos, buscar esa continuidad, ¿no? Sí, claro. En la cuestión de las zonas azules, un envejecimiento saludable. Llevar un buen estilo de vida y de acuerdo a las diferentes patologías que actualmente ya existen con una alta incidencia o mortalidad, ya existen ciertos estudios en los cuales se puede identificar las primeras datos, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama la mastografía, el cáncer de próstata, pues el antígeno, el tacto. Y en el caso del cáncer de colon, pues a lo mejor podemos empezar con una sangre oculta en heces, con un FIT, y si ya sale positivo, pues ahora sí ya nos está dando la indicación de que tenemos que realizar el estudio, que es un estudio que pues lleva una sedación, lleva una preparación para poder visualizar adecuadamente el intestino. Como tal es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de colon, porque además de identificarlo, se toman las biopsias en el mismo procedimiento. Entonces ya nos está dando ese diagnóstico histológico, ¿no? Entonces hay que contemplar que es algo necesario. Claro. Si queremos tener una vida adecuada, tener una pues sobrevida cuando se trata de la enfermedad, el detectarlo oportunamente y todo pues nos va a llevar a cierto riesgo, pero más vale tomar el riesgo que esperar a que tengamos una enfermedad ya muy avanzada, muy grave, donde el tratamiento va a ser muy agresivo y que en ocasiones la morbilidad o cómo estaremos posteriormente pues va a ser
muy de muy baja calidad, ¿no? Entonces, Ok. sí hay que tomar, ahora sí que el toro por los cuernos, Sí. y pues enfocarnos a que va a ser algo necesario Ujú. y que si queremos seguir aquí, pues hay que tomar las precauciones que se necesite, ¿no? Y además con, pues bien, ¿no? O sea, lo mejor que se puede, créanme que eso es súper importante. Creo que a nadie nos gusta vivir con dolor, aunque hemos aprendido desafortunadamente a vivir con dolor, ¿no? Esto se da mucho en todas las zonas de repente de nuestro cuerpo. Sea cual sea el dolor, muchas veces lo omitimos o lo calmamos con esos medicamentos que decimos que venden y que podemos comprar nosotros y no atacamos pues el problema de raíz. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es el doctor Sergio David Robles Sandoval, cirujano general oncológica. Está con nosotros y recuerden que si ustedes tienen alguna duda también lo pueden consultar a través del teléfono 777-301-6123. 777-301-6123. Su consultorio Puebla número 3, Colonia Ricardo Flores Magón, segunda sección en Cuernavaca, y también en el Centro Médico del Ángel, allá en Cuautla, Morelos. Está también a través del teléfono 735-194-4474. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Nos vemos en el próximo consultorio y nos escuchamos en el próximo consultorio.